atención a lo que dice la epístola, que debemos estar prontos para oír, pero tardos para hablar. Es por eso que tenemos dos oídos y una sola lengua, pero parece que actuamos como si tuviésemos 50 lenguas y un solo oído, muchas veces. Es preferible pasar por tímido y tratar de calar, cuidar mucho la lengua, porque es un órgano muy chato de dominar. Una de las cosas que yo noto a veces, tristemente, es que los católicos falamos muy mal. Falamos mal en un sentido, amén del mal portugués, que bueno, en mí se entiende porque soy extranjero, más falar mal en expresiones malas. Un bautizado tiene que ser siempre un modelo en todas las cosas, de hablar con rectitud, hablar con verdad. El Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, en donde Cristo se despide, es parte del sermón de la última cena. Cristo se está a despedir de sus discípulos y anuncia que va a enviar al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y eso es una cosa que tal vez no meditamos suficientemente. ¿Qué cosa? La realidad del Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la persona a la cual se le asigna el trabajo de santidad personal y sobre todo el trabajo de la verdad. Por eso le llama Espíritu de verdad. Y esto es una cosa que los católicos debemos estar ufanos, orgullosos. ¿Por qué? Y porque en la medida que nosotros adherimos a la doctrina de Cristo, a la doctrina de la Iglesia, nunca podemos caer en el error. Un católico tiene esa ventaja. Cuando vos piensas que un protestante, un budista, en fin, cualquiera de esa gentuza puede errar, y de facto erra al no ser católicos. Nosotros, al tener la verdad, es una dicha de saber que Dios no nos puede engañar, Dios no nos puede mentir. Entonces, cuando Dios nos dice, por ejemplo, qué sé yo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, es así. Cuando la Iglesia nos enseña que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz, es así. Cuando en la Iglesia nos dice que la Virgen Santísima es la Inmaculada Concepción, que subió a los cielos, que es la siempre Virgen, es así. Y acostumbrarse a no cuestionar estas cosas, porque si cuestionamos, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, estamos cuestionando al mismo Dios. Es la infinita ignorancia contra la infinita sabiduría de Dios. Entonces, saborear, gozarse de que un católico tiene la verdad. Un católico no puede equivocarse en la medida que sigue la doctrina católica. Cuando vemos, por ejemplo, tanta gente, no sé, los ortodoxos, por ejemplo. Los ortodoxos, ¿cómo sabemos que no tienen la verdad ahí? Porque no tienen la unidad de la fe. Los ortodoxos, por ejemplo, algunos aceptan el divorcio, otros no aceptan la presencia real de nuestro Señor después de la misa. En fin, tantos y tantos errores. Y nosotros 20 siglos de iglesia, siempre iguales. Y alguno dirá, bueno, pero ¿y por qué ustedes no siguen a los pontífices estos nuevos? ¿Y por qué estos señores son una mentira? Porque si durante 20 siglos el Espíritu Santo estuvo enseñando siempre lo mismo, no puede ser que ahora enseñe cosas distintas. No sé si se han enterado, por ejemplo, el bandido de Bergoglio permitió a los ortodoxos celebrar la misa
en el altar del Papa en San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán en Roma, el altar que hay ahí es el altar del Papa. No puede celebrar otra persona la misa sino el pontífice. Y este bandido, ¿qué hace? Les deja a los ortodoxos que no creen en el pontífice, ojo, ellos no creen en el Papa, y les deja dar la misa ahí. A los anglicanos, ahora con la coronación del rey bandido este que tienen los ingleses, les regala unos pedazos de la Santa Cruz al rey ese, que es hereje, inmoral, masón. Por eso sabemos que no es pontífice, porque el pontífice nunca puede errar en cuestiones de fe y moral, nunca, porque está blindado por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Cristo, cuando dice a Pedro: yo he rezado para que tu fe no desfallezca. Entonces, si vemos un supuesto papa que dice asneras, hace asneras, traiciona a la iglesia, es señal de que ese señor nunca fue pontífice, punto. El pontífice nunca puede errar. Pero bueno, hoy tenía ganas de contarles una historia que tal vez ya la sepan, pero en razón de que hemos empezado este mes, que es el mes dedicado a la Santísima Virgen, y empieza este mes con una fiesta muy bonita a San José. San José es un santazo que nunca nos tendríamos que cansar de hablar de él, pero el problema es que es tan humilde que hay pocas cosas que se pueden decir de él. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de los milagros de San Antonio de Padua, por ejemplo, vamos a estar hablando meses, porque San Antonio de Padua hizo infinidad de milagros, o San Nicolás de Tolentino, o San Nicolás de Bari, en fin, muchos milagros. Milagros que permanecen en algunas circunstancias, elementos sensibles, etcétera, etcétera. Milagros San José hizo muchísimos, en lo personal. A cada uno de vosotros tal vez haya recibido algún milagro de San José, pero no se narran milagros así estrepitosos como los de San Antonio de Padua o San Vicente Ferrer, que resucitó 200 y pico de muertos. Que yo sepa, San José no resucitó a ninguno. Pero San José tiene un milagrazo que precisamente hace gala de lo que él era su oficio, que era carpintero. Y ese milagro fue relativamente hace poco tiempo, en el año 1870 aproximadamente, en Nuevo México, en Estados Unidos. Resulta que el obispo del lugar mandó traer unas freiras de Francia para que enseñen a las meninas de esa ciudad. La ciudad se llama Santa Fe. Y bien, las freiras vinieron y encargaron a un arquitecto de hacer una capela. Primero construyeron el convento de la freira, después construyeron el colegio de las freiras, y entre las dos construyeron una pequeña capela. La capela de la freira debe ser más o menos el doble de esto, no más, no es muy grande. Pero el problema es que el arquitecto se muere y dejó un detalle sin solucionar. ¿Cuál era? El coro. El coro es como un entrepiso que hay enfrente del altar, donde las freiras o las alumnas del colegio tenían que ir a subir para cantar. Pero el problema es que no habían diseñado la escala para subir al coro. Y quedaba feo que unas freiras poner una escala de poner y sacar, ¿no? Y la freira subiéndose, imagínense, quedaba desprolijo. Y no sabían cómo solucionar el problema, porque además era una altura aproximadamente 6 metros de altura, 5 o 6 metros de altura. Y hacer una escala, en fin, de material
para que no afecte la estética. Era una cuestión difícil. Bueno, la cuestión es que las freiras deciden rezarle una novena a San José, y cuando ya faltaba al octavo día, dicen que ven llegar a un señor en un burro pidiendo trabajo. Entonces las freiras le dicen: mira, tenemos un problema, pero no podemos subir al coro, etcétera, etcétera. Y este señor dice: yo les soluciono una cosa, yo le voy a hacer la escada, le voy a hacer una escada de caracol para que puedan subir y bajar y no hay problema. Bien, entonces estaban todas contentas las freiras porque había llegado el personaje para hacer la escada. El asunto fue que el señor dice: yo lo único que quiero es que no me chateen, no vengan a andar viendo qué hago y no hago. ¿No? A mí me traen unos recipientes con agua para yo poner la madera a remojar, y creo que fue en 40 días ya está lista la escada. Bueno, óptimo, bien. Y lo dejaron al hombre dentro de la iglesia a hacer la escada. Cuando pasaron los 40 días van a las freiras a ver y encuentran una maravilla, una escada de caracol perfecta. Y yo no sé si han visto escadas de caracol espiral, ¿no? Las escadas siempre tienen un eje central donde va encajado cada degrado, ¿sí? Y si no tiene el eje central, en caso que fuese una torre, por ejemplo, redonda, los degrados van metidos en la pared. El problema, la cuestión es que este hombre hace una escada de madera sin el eje central. Y el único apoyo que tiene es el último degrado, no champ, y el primer degrado, el degrado de más altura, que apoya sobre el piso del coro. Son los únicos apoyos que tiene. Si vos se ponen a pensar, uno diría: no puede ser que esa escada exista. Tendría que venirse en vallo, porque no puede ser que exista con solamente 2 apoyos. La cuestión de que existe esa escada. Incluso las meninas del colegio subían, bajaban, y en fin, las alumnas generalmente no se andan con muchos cuidados, suben, bajan, y está en pie. Bueno, la cuestión es que las freiras dijeron: bueno, muy bien, ¿y dónde está el carpintero? Y lo buscaron y no encontraron, y el carpintero nunca pasó a cobrar. Entonces habrán encontrado un pedacito de madera y se fueron al almacén donde vendían madera en Santa Fe. Santa Fe en aquel entonces era un caserío, no era una ciudad muy grande, y había un solo lugar donde vendían madera. Y las freiras le dicen: venimos a ver si conocen al señor que estaba comprando la madera acá, y el hombre de la madera dice: acá no vino nadie a comprar ninguna madera. Y esa madera no existe en Estados Unidos, es cedro del Líbano. No existe ni en Estados Unidos ni en México. Entonces, ¿de dónde sacó la madera este buen hombre? La escada tiene 33 degrados, curioso, ¿no? Un número muy especial. Y por otra parte también no tiene ningún prego, está todo ensamblado perfectamente. Bien, la cuestión es que las freiras se cansaron de pedir a datos sobre si habían visto un carpintero con un burrito, y hasta el día de hoy no lo encuentran al carpintero. Entonces, es fácil de suponer que el carpintero es nada más y nada menos que el querido San José, que les hizo ese milagro. O sea, ahí está. Y cuando tú ves esa escada, está en internet, la puedes buscar, es una maravilla, es una maravilla. O sea, voy a decir, no puede ser, ¿cómo hizo esto? Y está, y se usa. Y con la primavera de la iglesia, en la década del 60, resulta que las freiras desaparecieron, ya no hay freiras,
y un protestante compró el colegio y lo convirtió en un hotel de 5 o 6 estrellas, no sé cuántas estrellas. Y menos mal que parece que la iglesia no la pueden tocar, entre otras cosas, porque es un patrimonio. La gente viaja de distintos lugares del mundo para ver esa escala. Entonces, el protestante, el dueño del hotel, te cobra $1 o $2, no me acuerdo cuánto es, para pasar a la iglesia y ver la escala. Bien, y después de ese milagro de la escala de la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, hay uno que sucede al sur de Francia, hay otra aparición de San José en Irlanda, pero ya no se conoce más nada. ¿Y por qué? Yo creo que es por la humildad que tenía San José, que hasta para hacer milagros él es muy modesto, ¿no? Porque si ustedes se piensan que San José vivió con el menino Jesús, el menino Jesús andaba caminando por ahí y el menino Jesús le decía, Pai, ¿cómo? Pai. ¿Cómo Pai? San José, el grado de humildad que tendría para no llenarse e hincharse como un sapo, porque el que lo estaba llamando Padre era el creador de cielos y tierra. Y San José calladito. San José es un grande de la vida espiritual, un grande de la humildad. No. Todo lo que podamos decir de San José es poquito. Entonces, por eso que incluso, por ejemplo, las carmelitas tienen mucha devoción a San José. ¿Por qué? Porque es un maestro de la humildad. No hay santidad sin humildad, ojo. Entonces, cuando tengan algún relampagazo de soberbia, de orgullo, en fin, pídanle a San José la gracia de ser humildes, la gracia de tener una vida interior que oculte sus eventuales virtudes, etc., para ser como él, ¿no? Para tener la humildad de él, la sencillez de él, la sabiduría de San José. Si ustedes piensan que San José es el salvador del Salvador, ¿cómo? ¿Por qué? Porque San José salvó la vida del menino Jesús cuando Herodes mandó matar los niños de Belén. ¿O no? Resulta que el niño Jesús vino a salvarnos a todos y San José salva al Salvador. Es un grande. Entonces, en este mes, que entre que las fiestas a la Virgen, el querido San José y la preparación a Pentecostés, son muchas cosas que podemos meditar y pedirle a la Virgen Santísima, esposa del Espíritu Santo, y al querido San José, que nos haga profundizar en estos misterios que los católicos tenemos la gracia de tener y un día poder alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.